daros las gracias de nuevo por estar aquí. Es un placer poder contar con vosotros y es un placer poder contar también con Software Crafters Murcia. Tenemos aquí a Manuel, que además de pertenecer a esta comunidad, pues tenemos el orgullo y el lujo de que pertenezca también al equipo de Codurance de España. Así que hemos creado ahí una relación la mar de bonita y esperamos que este sea pues solamente el principio de un montón de cosas que queremos hacer junto a vosotros. Así que dicho esto, bueno, una cosilla más. Os pasaremos también un link a una survey para que nos podáis dar feedback cuando acabemos la sesión y nos digáis qué cosas podemos mejorar, qué es lo que más os ha gustado, qué es lo que menos y que las siguientes pues las podamos hacer mejor. Así que dicho esto, le paso la palabra a Manuel. Adelante. Perfecto, vale, pues voy compartiendo pantalla y bueno, pues os voy a hacer una pequeña introducción a la comunidad de Software Crafters de Murcia, ¿vale? Es una comunidad que existe desde 2016 y que se montó pues porque nos gusta aprender, nos gusta compartir lo que aprendemos, nos gusta crear comunidad de la manera más sana posible y también pues que nos permite pasar un buen rato haciendo lo que nos gusta y bueno, de la mejor manera posible, ¿no? Hoy vamos a trabajar en una kata, ¿vale? La kata viene de un término japonés, pero realmente es una manera de enseñar y entrenar técnicas que han estado perdurando durante el tiempo y que han pasado durante generaciones. Y bueno, si queréis encontrar un poco más a la comunidad de Murcia Software Crafters, pues podéis encontrarnos en Meetup o podéis buscarnos por Twitter o si estáis en el canal de Slack de Software Crafters, pues nos podéis encontrar en la localización de Murcia. Y dicho más o menos esta pequeña introducción, ¿vale? Agradecer también a Codurance por la colaboración con nosotros, decir que están contratando, que Codurance contrata y tenemos perfiles de todo tipo, así que si estáis interesados, no dudéis en comunicaros con nosotros. Y ahora pues le doy la palabra a Lesmes, que también es un compañero de equipo y un conocido y es un Agile Manager, un Agile Delivery Manager en Codurance y será quien nos dé la primera charla de introducción a la cata del día de hoy. Pues muchas gracias, Manu. Voy a compartir pantalla primero. Encantado de saludaros a todos y bienvenidos. Vale, a ver si me aparto esto por aquí. Y primero voy a poner los 20 minutos que intento dedicar a esta presentación, porque de lo que se trata básicamente es de dar algunos conceptos clave que nos pueden servir para luego, pero en general también para entender el desarrollo iterativo incremental. Y lo que he hecho ha sido adaptar un poco una charla más larga que tenía y la he adaptado pues precisamente para que podamos tener este contenido más comprimido. Entonces, vamos a ello. El tema principal es sobre cómo desarrollar de manera iterativa incremental y qué significa eso. Vale, pues este soy yo, Agile Delivery Manager en Codurance, LesmesLP en Twitter, allí me podéis encontrar. Entonces, básicamente de lo que se trata el desarrollo iterativo incremental es que tenemos un trabajo que hacer, que es el de comernos este elefante, que sería el proyecto en todas sus dimensiones que tenemos que desarrollar. Estamos hablando a nivel de desarrollo de software, evidentemente. Y cogiendo la premisa esta de, bueno, el ejercicio de Slicing the Elephant, de lo que se trata es de eso, el nombre que se le ha dado a hacer lonchas o lonchear o hacer cachitos de ese proyecto de una manera funcional para el usuario y que aporte valor al usuario se le ha llamado slicing y viene de ese ejercicio que se llama Slicing the Elephant, que también es el nombre que tiene el ejercicio que nosotros en el que nos hemos basado o nos hemos inspirado para hacer después la kata. Y de eso se trata, de coger el elefante y hacerlo cachitos. Lo que pasa es que, como todos sabemos, cuando el elefante es lo bastante grande, cada uno tiene una visión propia del elefante y de lo que se trata realmente es de qué tamaño tiene ese elefante y cómo descubrimos cómo podemos comérnoslo. O sea, no solo cómo nos lo comemos, sino cómo descubrimos, cómo nos damos cuenta de cómo nos podemos llegar a comer ese elefante y no indigestarnos. Entonces, como veis aquí, cada uno tiene su propia visión de cómo es ese proyecto
Y de lo que se trata básicamente es algo que todos que estamos en el mundo Agile y también en el software craftsmanship entendemos que es básicamente empezar por la colaboración del equipo y piezas clave, pueden haber más, pero piezas clave principalmente identifico 3, la parte más de negocio que aporta más, está más centrada en el valor, la parte de UX o experiencia de usuario que lo resumiría en usabilidad para no darle un scope tampoco demasiado grande. Y la parte de tecnología, que es la que se ocupa de somos capaces de hacer esto es posible hacerlo o no, ¿no? El valor que para el negocio, que alguien que cuide del usuario y que sea usable y también que sea fiable y que se pueda conseguir y realizar por la parte de tecnología. Entonces, dentro de lo mismo tópico, que es colaboración en equipo, de lo que estamos hablando es de que todos los participantes del equipo participen cuanto antes de la elaboración de ese proyecto. Y este es un ejemplo que tiene una metodología antigua, previa a lo que conocemos nosotros como Agile, que se llama Rational Unified Process, pero viene muy bien para describir lo que yo quiero describir, que es que todas las roles o todos los sombreros que nos podamos poner participen al máximo durante todo el proceso de desarrollo del proyecto, desde la inception hasta la construcción, elaboración, construcción y también el despliegue. Entonces, para hacer un resumen muy rápido de lo que son una historia de usuario, una historia de usuario al final es aquello que podemos explicar. Por eso se dice historia, porque es una historia que podemos explicarnos entre nosotros y que se pueda entender. Entonces, como bien explican esta imagen, parece que estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo porque cada uno tiene una visión diferente. Entonces, plasmándola, podemos llegar a tener una visión conjunta que igual no es ninguna de la que teníamos inicialmente, sino que es una combinación de todas. Entonces, los puntos clave de la historia de usuario serían estos 3, conversación, confirmación y CART, tal y como se describieron cuando se idearon las historias de usuario. Y yo suelo recalcar mucho la parte de conversación, que es para mí la más importante, es que podamos tomarnos nuestro tiempo para explicarnos la historia, moldearla y llegar a una conclusión. De ahí la parte de confirmación, que es que estamos de acuerdo todos en que eso es lo que queremos. Y la parte de CART es vamos a plasmarlo en algún sitio, por si mañana no me acuerdo del todo, por lo menos poder tener una referencia. Normalmente a veces se puede confundir y nos centramos más en simplemente tener una CART y que después cualquiera se la lea sin que haya habido una confirmación y prácticamente ni una conversación para que se entienda esa historia, para que alguien te explique de qué va. Y no solo que te explique de qué va, sino que tú lo entiendas, colaboremos, confirmemos y lo plasmemos en algún sitio. Entonces, haciendo un desglose de también algunos elementos de la historia de usuario, tenemos 2 tipos que son rules-based y escenario-based. Rule-based vendría a ser lo que utilizamos normalmente como criterios de aceptación, que son una lista de elementos que explican qué se espera que se tenga al final. No serían las tareas que vamos a hacer, aunque a veces pueden tener relación, pero solo es lo que se espera que al final consiga esa historia de usuario. Y el escenario base, que viene ya más de BDD y se suele definir en Gherkins, por ejemplo, que es una serie de escenarios que cubren un comportamiento y que a través de una acción se espera un resultado. Tienen estos componentes, es un poquito más complejo de realizar esos criterios de aceptación, pero también tienen su utilidad y en muchos contextos donde ya se tiene más experiencia y se quiere trabajar así, también aporta unos criterios de aceptación muy bien definidos cuando se hace correctamente. Entonces, si tuviéramos esa confirmación, esa CART, esa conversación, y tuviéramos unos criterios de aceptación, podríamos decir que ya podemos contar la historia. Y si después de tener todo esto, cuando no podemos contarle esa historia de usuario a otro, o ese otro tampoco es capaz de entenderla, quiere decir que probablemente nos hemos dejado algo en el camino. Entonces, un SMEL puede ser, ¿soy capaz de explicar la historia de lo que vamos a hacer? ¿O explicándolo a los demás son capaces de entenderlo? Eso sería un SMEL de si estamos haciendo
buenas historias de usuario. Entonces, bueno, tratando el tema de iterativo incremental, se dice, no todo el mundo, pero hay quien dice que haciendo un patrón como este, una metodología como es Scrum, con una serie de iteraciones y una serie de, de ítems dentro del Product Backlog que se trabajan dentro de un sprint, vamos haciendo algo que es iterativo incremental. Y mi pregunta hacia vosotros sería si creéis que solo por hacer Scrum ya estamos consiguiendo realizar algo de manera iterativa e incremental. Mi experiencia es que no es suficiente porque la metodología sí que te proporciona una estructura que te habilita, pero podemos hacer perfectamente waterfall, podemos hacer un montón de procesos antes de llegar al product backlog y tener esas historias y que al final no hagamos release de manera tampoco iterativa e incremental, sino que hagamos un big bang release al final de N sprints. O sea, tampoco tiene tanto que ver. Entonces, ¿con qué tiene que ver? Bueno, de lo que estamos hablando es de entregar el valor siempre lo antes que se pueda y que a partir de ese valor que hemos entregado, que se pueda construir encima y sigamos haciendo entregas, probablemente modificando lo que hemos hecho anteriormente. Eso a veces rompe un poco la cabeza porque es, pero voy a entregar cosas que luego voy a cambiar. Pues sí, es muy probable que sí. Entonces, eso rompe un poco la cabeza porque parece que estemos haciendo waste, que estemos haciendo desperdicio. Estoy haciendo algo que no está completo del todo, entonces, ¿por qué lo voy a publicar? ¿Para qué lo voy a entregar? Pero de eso se trata de que prioricemos, que organicemos nuestro trabajo para que realmente, aunque sea solo una parte, lo que entreguemos sea lo mínimo usable y a lo que le vamos a ir añadiendo cada vez más. Y de lo que se trata es de reducir lo que se le suele llamar el cost of delay, que es el coste de realmente no tener eso, tener ese código preparado o a medias o en proceso y que nadie lo esté usando. Y cuanto más tiempo pasa, ese coste de ese retraso en la entrega, de ese delay, se ve incrementado. Entonces, ¿qué conseguimos también entregando antes? Pues sobre todo podemos aprender muchas cosas. Por ejemplo, podemos aprender qué es lo que el usuario necesita y también podemos aprender el cómo es la mejor manera de hacerlo. Tratando de tecnología, hay muchas maneras de hacerlo y ahí puede haber muchos riesgos también y ciertas complicaciones. Entonces, cuanto más fácil nos adaptemos nuestro trabajo a poder entregar cuanto antes, más pronto vamos a poder saber si tiene un resultado para el usuario y cómo es la mejor manera de entregarlo. Y a partir de eso, pues iterar de manera, como decíamos, iterativa e incremental. También esta parte del cómo es la mejor manera de hacerlo, es muy importante, sobre todo a veces que tenemos historias de usuario que no son del todo, no están muy cerca de la capa del usuario y son lo que podríamos decir historias técnicas, que hay muchas maneras de entender y definir eso, pero no voy a entrar por ese motivo que se nos alargaría. Pero al final lo que estamos hablando es de que ese cómo funciona el sistema, cómo es la mejor manera para que el sistema evolucione. Cuanto antes podamos entregar una historia técnica, también antes vamos a tener ese cómo resuelto y podremos adaptarnos. Entonces, dentro de lo que es iterativo incremental, un concepto clave es la diferencia entre decomponer y hacer slicing. Si cogemos un proyecto y lo que hacemos es decomponer, lo que estamos haciendo es que, aunque esas historias después las juntemos y las entreguemos, el usuario no va a poder usarlo, no va a poder usarlo realmente, porque no está conectado, no tiene realmente el sabor como tendría, por ejemplo, si el slicing, en el que aunque tengamos solo una parte de la manzana, ya podemos comérnosla y tiene el sabor de lo que es la manzana. Entonces, dentro del slicing muchas veces se identifica como poder hacer verticals, o sea, dentro de Agile distinguimos lo que son vertical slices de horizontal slices. O sea, lo que intentamos es hacer siempre historias verticales que incluyan todos los componentes del servicio para poderlo entregar y trabajar todos, si es más de una persona que desarrolla todos esos componentes, trabajarlos todos a uno.
en vez de hacerlo por partes, intentar unirlo después, teniendo fallos de comunicación, teniendo dificultades para testear cada parte de manera independiente, etcétera, etcétera. Pero aquí quiero añadir un concepto que es bastante interesante. Se ve un poco difuminado la imagen porque es de baja resolución, pero al final un tema muy importante dentro de lo que es también iterativo incremental es que sepamos distinguir cuando vamos a analizar lo que vamos a realizar, la funcionalidad que vamos a realizar o el conjunto de funcionalidades que vamos a realizar, cuáles de ellas necesitan ser hechas como una carretera de una autopista de dos sentidos con 3 carriles o simplemente con un camino por donde puede pasar un coche con algo de dificultad, pero puede pasar. Tenemos que distinguir en qué partes de las funcionalidades al usuario le provee más valor ahora mismo tener una cosa u otra, porque evidentemente todos querríamos tener autopistas para todo, pero no es realista la cantidad de recursos que dedicaríamos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que calibrar la fidelidad de la solución que vamos a hacer, sobre todo, y entonces es más difícil tal vez de hacerlo en el mundo real con las carreteras, pero en nuestro entorno digital sí que podemos empezar con con un camino de cabras y después pasar a unos adoquines y al final acabar teniendo una autopista de muchos carriles. Entonces, aquí intento desglosar esto un poquito más y decir que de lo que se trata es no solo de hacer historias verticales como veníamos antes, que tenían cada historia, cada user story tenía interfaz, los servicios, la parte de persistencia, base de datos, backend, lo que sea, sino también hacer lo mismo a un nivel superior con las funcionalidades. Hacemos cortes en los que cada una de las funcionalidades tiene historias de usuario que van a tener más fidelidad o menos y esa fidelidad la vamos a adaptar para poder entregar cuanto antes un trozo de ese pastel que sí que resuelva un problema o varios problemas incluso al usuario. Entonces aquí intento explicar un poco el concepto iterativo incremental de otra manera, que aquí lo he cogido también de Carl Scotland, que es el mismo que comparte el concepto de fidelidad. Veo que tengo que darme un poquito más de prisa si quiero darnos tiempo para la cata. Y básicamente lo que haces es hacer release al final y cada parte de la arquitectura, por ejemplo, la UI para la base de datos, para el backend, lo que sea, lo vas haciendo por separado y de manera completa, ¿no? Los de UI hacen su todo y lo entregan y lo acaban. Los de backend hacen su todo y lo acaban, etc. Y al final de todo hacemos una release, ¿no? El concepto de incremental, por sí solo, como incremental, vendría a decir que cogemos una funcionalidad que tiene los 3 componentes de la arquitectura y la acabamos, hacemos release, y le hacemos otro incremento igual, pero de otra funcionalidad, la acabamos, hacemos release, otra funcionalidad totalmente completa, hacemos release, y al final tenemos todas las funcionalidades que hemos incrementando de una en una. El concepto iterativo es un poco diferente. Sí que aquí partimos de la base de que hemos creado como una base de todo. A veces puede ser esto como un sprint cero, depende del proyecto, se puede hacer de muchas maneras. Y lo que sí que hacemos es iterar lo que ya tenemos y lo mejoramos. Todo lo que tenemos lo mejoramos. Todas esas funcionalidades le añadimos una iteración. Entonces, al final de cada primera iteración tenemos una release, tenemos otra release a la siguiente iteración y la última release al final de las dos. De lo que estamos hablando es de mezclar estos dos conceptos de iterativo incremental, de manera que sí que al principio hacemos incluso la base, la base la creamos de manera iterativa incremental y después esa funcionalidad va evolucionando incluso en diferentes partes de su arquitectura como mejor nos interese de cara a entregar valor al usuario. Eso quiere decir que igual trabajo más esta funcionalidad de momento, pero no me centro más en la UI, igual menos en alguna parte de la API, por decir algo. En la siguiente release hago incrementos y iteraciones de cualquiera de las otras funcionalidades o features y así adapto lo que son las funcionalidades a lo que realmente nos interesa, que es qué es lo que estamos entregando para el usuario.
Entonces aquí entramos ya con lo que es el backbone y la herramienta que se suele utilizar y yo recomiendo para utilizar cuando estamos desarrollando de manera iterativa incremental, que es un User Story Mapping. Y la primera parte del User Story Mapping, que es la más importante, es lo que se le llama el backbone, que es como esta espina dorsal que hay arriba, que define lo que el usuario quiere conseguir y qué pasos tiene que hacer para conseguirlo. Entonces, al final, lo que estamos haciendo es contar la historia del usuario de todo lo que quiere conseguir y qué pasos sigue, y eso tiene como un flujo narrativo. Cuando leemos de izquierda a derecha, sí que tiene un sentido y vemos que el usuario realmente va a necesitar seguir esos pasos para poder aprovechar todas las funcionalidades que necesita. Y esta es la estructura más o menos que podría tener un User Story Mapping. Esta parte de aquí arriba es lo que le diríamos el backbone, que se divide entre actividades y también y esas actividades se dividen en tareas. Entonces, una vez tenemos este backbone, esto es algo que se tiene que hacer, como decía al principio, con todo el equipo, si es posible, si no al menos con algunos integrantes del equipo, pero idealmente sería con todo el equipo, incluyendo sobre todo gente de dominio que nos pueda dar la perspectiva de qué es lo que se quiere conseguir. Entonces, una vez tenemos este backbone identificado de qué es lo que el usuario necesita, estamos hablando de tareas realmente, no estamos hablando de... Estamos hablando de funcionalidades porque nosotros le buscamos la parte funcional después, pero realmente lo que quiere el usuario es organizar su correo, o gestionar su correo, o gestionar su calendario. Entonces, hacia abajo lo que vamos haciendo es identificar cómo vamos a poder desarrollar esa historia, esa tarea, y estas figuras amarillas, esos post-its amarillos realmente van a ser las historias de usuario que vamos a desarrollar, por ejemplo, para encontrar el mail. Pues como usuario, yo quiero poder encontrar simplemente escribiendo una keyword. Puede ser una keyword, después pueden ser varias, pero siempre podemos ir añadiendo o desglosar esa funcionalidad en diferentes funcionalidades que complementen lo que hemos hecho inicialmente. Y entonces lo que hacemos es que la primera release contenga las partes mínimas para completar todo ese flujo del usuario, para que el usuario no se quede solo con un organize mail y no pueda hacer nada más. Ya ha pitado los 20 minutos. Voy a darme un poquito más de prisa. Entonces, lo que hacemos conjuntamente con el equipo es, primero, desglosar todas las posibilidades que tienen esas tareas, priorizarlas en base a lo que creemos que es mejor entregar primero para el usuario, y sobre todo nuestro foco está en que pueda completar todo el flujo desde la primera release. Muchas veces a esto se le llama MVP. A mí no me gusta ese término porque tiene que ver con, a veces, simplemente con testear cosas. Y aquí lo que estamos hablando ahora mismo no es de testear solo, sino de entregar valor. Entonces lo que hacemos es detallar y priorizar todas esas user stories en base a diferentes releases, que podrían ser sprints perfectamente. Pero en todo caso, al final de la primera release, si fuera un primer sprint, deberíamos intentar que ese usuario pudiera completar el máximo de tareas posibles. Y esto lo que nos da es un scope muy claro también, en el que también estimamos, valoramos con el equipo cuánto creemos que podemos llegar a realizar dentro de un sprint. Y todo el mundo que ha compartido la definición de este User Story Mapping tiene muy clara, tiene ya en su cabeza de esa conversación en la que hemos decidido, en la que hemos planteado, en la que hemos planteado cuál es la solución que le vamos a dar al usuario final. Al final lo que tenemos es, pues bueno, por eso se le decía el backbone, porque se le llama a esto al final Jeff Patton ya hace muchos años, aunque es algo que se utiliza mucho y tiene mucho sentido, le llamaba el walking skeleton. Entonces tienes el backbone, tienes el walking skeleton con la primera release, y después las siguientes releases las adaptas a la cantidad de funcionalidades que le quieres dar a ese usuario por entrega. Y siempre priorizando lo que es más prioritario para el usuario.
Un par de conceptos más muy rápido que quiero comentar sobre también una persona que se llama Jocelyn Goldfein, que creo que es interesante también tener en cuenta, y esto lo he recogido de Eduardo Ferro, y es que también cuando hablamos aquí estamos hablando también del concepto de release, y eso es delicado porque cada uno tiene un contexto diferente dentro de su organización, de dónde trabaja, de qué pretende solucionar, etc. Y tiene mucho que ver con el modelo de deployment. Normalmente nos solemos encontrar en un modelo en el que estamos muy cerca de la web, que entonces quiere decir que esas releases sí que pueden tener unos ciclos muy cortos y muy centrados en el UX, pero hay otros casos en los que es más difícil realizar deploys porque intervienen dispositivos o se tiene que entregar en on-prem o en soluciones más complejas del cliente. Entonces esos ciclos suelen ser más largos y se puede entender que la capacidad en la que nosotros tengamos de hacer release sea más lenta. También depende si estamos dando un producto gratis o si estamos dando un producto que tiene un coste muy alto. Cuanto más alto sea ese coste, más largos pueden llegar a ser a veces esos ciclos, siempre tendiendo todo el mundo en optimizar al máximo, automatizar al máximo y reducir al máximo esos ciclos. Pero este modelo tiene mucho sentido también cuando nos estamos planteando a nivel de release. Y un gráfico parecido que también nos lo plantea a nivel de cuál es el coste realmente de cometer un error, ¿no? Entregar una nueva versión dentro del App Store y que se la descarguen los usuarios, pues tiene un impacto mucho más grande que si estamos haciendo una release en una web y en muy poco tiempo podemos hacer que ese bug o posible error esté solucionado. En cambio, si la gente ya se ha descargado ese update de la actualización, se ha actualizado la app del móvil, pues es muy diferente el tratamiento. Entonces, eso quería dejarlo claro también, compartir estas reflexiones. Y después, un ejemplo también, porque a veces es importante también tener en cuenta pues, el ejemplo entre que a nivel de slicing podemos tener también en cuenta si desacoplamos release y deploy, es decir, si una cosa es que lo deployemos en producción y otra cosa que realmente sea abierto para que lo puedan utilizar los usuarios, que sería el término release, tiene bastantes ventajas y nos aporta, por ejemplo, que podemos verificar que la pipeline funciona correctamente. Podemos verificar también que no se rompe nada que es independiente de la funcionalidad, o sea que cualquier dependencia no se haya visto afectada por el deploy o por la release en este caso. O por el deploy, si deployamos y no hacemos release todavía, exacto. También podemos evitar riesgos de impacto negativo en el cliente porque podemos hacer solo una release, como decía, cuando todo esté listo, pero eso puede estar deployado, pero si vemos que el riesgo es importante, podemos solo hacer la release cuando todo esté en su sitio. Y también podemos testear solo con una parte de los clientes. Podemos hacer deploy, pero el release no es total, es parcial. Y aquí hay algunas herramientas que nos proporcionan eso, como puede ser Dart Launching, que quiere decir que solo entregamos a una parte de usuarios, o Feature Flags también, o Release Flags, que nos permiten desplegar solo una parte de las funcionalidades cuando nosotros queremos, y eso se le puede entregar como una llave, tal vez posiblemente a un Product Manager, por ejemplo, para que tome la decisión en el momento en que todo esté seguro de que todo está en su sitio. Y gracias, esos son los conceptos que quería compartir para preparar la cata de hoy. Gracias, Lesmes. Oye, una cosa, te íbamos a preguntar, te he hecho un par de momentos ahí de pin antes, pero estabas ahí engorilado. No oigo nada, no oigo nada. ¿No me oyes? Claro, ahora lo entiendo. Los demás A lo tampoco. mejor por eso. Sí, te oímos. Sí, los demás te oímos. Ah, vale. Ahora sí que te oigo. Ah, vale. Es que en realidad no me estabas oyendo, pero de verdad. No. Vale, pues nada, lo que te quería preguntar era si querías, había una pequeña pregunta, un comentario, y lo que te quería preguntar es si querías que hiciéramos los comentarios / preguntas al final o preferías que te interrumpiera, pero... Mejor al final, mejor al final. Pues nada, comentaba Magali que si todo esto de lo que estamos hablando
la idea final que hay de todo esto de lo que estamos hablando, pues también tiene como objetivo tener un feedback temprano. Sí, por eso lo decía, por eso lo planteaba aquí, que entregando antes aprendemos a qué es lo que el usuario necesita. Entonces, ya después se trata de, no he querido entrar en eso para tampoco alargarlo más, pero se trata también de que cuando decidimos hacer las cosas de una manera, podemos plantear unos KPIs, unos objetivos y medir esos objetivos y en base a eso adaptarnos y adaptar nuestra iteración incremental. Vale, pues si no hay más comentarios o más preguntas sobre esta primera parte, podemos pasar a la parte más práctica, si os parece. Perdonad, estoy bastante afónica. Yo también lo siento que es que no os había escuchado, Elena, lo siento. Nada, no pasa nada. Ha sido un momento divertido. Nada, que si no tenéis más preguntas o más comentarios, entramos en la parte en la que hacemos la parte más práctica. ¿Os parece bien? Sí. Pues vamos al lío. ¿Quieres que haga yo un poco la presentación? Bueno, este sería el contexto de la cata, ¿vale? Os voy a explicar un poco cómo va a ser la cata para que tengáis un poco la idea de cómo vamos a ir haciéndolo y también sepáis cómo va a ser y luego os explicamos un poco el contexto, ¿vale? Lo que vamos a hacer básicamente va a ser crear grupos. Habíamos estimado que entre 3 y 4, pero seguramente sean 5. Y os vamos a dar 30 minutos para hacer básicamente pues el story mapping, en el que vosotros vais a ir planteando tanto el backbone y todo lo que ha estado explicando Lesmes, ¿vale? Al final de toda la creación de vuestro user story mapping, lo que vamos a hacer es, vamos a dedicar unos 10 minutos a discutir algunos de los casos concretos o seguramente mostraros el que tenemos nosotros definido. Y después de eso lo que vamos a hacer es hacer 4 iteraciones de 10 minutos donde vamos a intentar desarrollar este contexto o necesidad, ¿vale? Y al final vamos a guardar 10 minutos para hacer un poco de debrief y ver un poco pues qué os ha parecido y qué habéis aprendido de ello, ¿vale? Eso es más o menos así como va a estar planteada la cata, ¿vale? Y ahora si quieres... Emmanuel, nos preguntan si tenemos abiertos los permisos al acceso al curso. El share... Te lo digo ahora mismo, vamos a copiarlo. De todas formas, si no... visualizar. Pasa el anyone with the link. Exacto, hay que poner... Comentario y editar, ¿no? No, el otro, el anyone with the link, puede editar. Perdón. Lo vuelvo a pasar otra vez. Dame un segundo. Mientras, de todas formas, vamos. Volver a probar a darle al link, a ver si podéis ir entrando. Voy a pasarlo por aquí. ¿Podéis pasarlo vosotros, chicos, por el este? Sí, no, sí, yo lo comparto. Gracias. Ya lo he compartido Javi hace nada. Vale, perfecto, muchas gracias. Es que quitar el zoom y la compartición de pantalla es un poco complicado. Vale, pues bueno, ¿te parece, Lesmes, que empecemos explicando un poco esta parte de nuestro contexto necesario? Sí, voy a ello. Solo quería reforzar una cosa, que realmente la cata de lo que se trata es de aprender, que no sintamos la presión de hacer las cosas perfectas, porque no hay una respuesta única a este ejercicio. De hecho, de lo que se trata es de que sea rico en cuanto a posibilidades, o sea, si queréis sorprendernos, bienvenido será. Entonces no hay una única respuesta, vamos a pasarlo bien, vamos a aprender y sin presión. Entonces de lo que estamos hablando es hemos transformado este Elephant Carpaccio en el que se trocea, bueno, en el Elephant Carpaccio en un supermercado que se llama Mercatrona. Y lo que vamos a hacer es, espero que el contexto quede muy claro. Si hay alguna pregunta, ahora sí que escucho a todo el mundo, o sea que no hay problema. Realmente lo que tenemos es un cliente que ya ha añadido en el carro sus productos y ha añadido productos que, como podéis ver en la tabla, pues tienen diferentes taxes que vienen a ser impuestos, ¿no? Unos productos tienen un 21% y otros productos los de primera necesidad, pues tienen un 10%. Ya están añadidos en el carro, entonces no tenemos que preocuparnos de eso.
Y en algunos casos el cliente sí que ha añadido más de un producto del mismo, de un ítem del mismo producto. Por ejemplo, ha añadido, por decir algo, da igual, más de un tomate o más de una lechuga iceberg, por decir algo. Entonces, de lo que se trata la cata es que antes de hacer el checkout, eso ya es otro tema, el usuario lo que quiere hacer es verificar que tiene todo dentro del carro. Todo lo que ha añadido lo tiene en el carro. Entonces quiere verificar cuánto va a pagar y si realmente le están cobrando de más, también de los impuestos. Y le gustaría poder añadir algún descuento que se aplicará al carro, y como podéis ver ahí tenemos un par de descuentos diferentes, uno por ser de Codurance y otro por ser de Murcia Software Crafters, que tienen mejor descuento que los de Codurance. Entonces, un tema bastante importante que también es como una constraint dentro del ejercicio es que los usuarios podrían estar localizados en España, pero dentro de España pues hay diferentes opciones que a tener en cuenta. Podría ser Murcia, podría ser en Barcelona, por decir algo, o podría ser Tenerife también. Entonces, un par de tips muy resumidos. Tener en cuenta cuando vayáis a hacer este user story mapping o este desglose o este slicing de las historias, tener en cuenta lo que siempre es más importante para el usuario, para ponerlo arriba, priorizad esas historias para poder entregar cuanto antes. El ejercicio no solo es de realizar esta cata con esta funcionalidad, sino también ese slicing y esa priorización de qué es lo que más le beneficia al usuario en diferentes releases. Lesmes y Manu, o bueno, en general todos, ¿os parece quizás dar un par de minutos para que todos lo leamos Sí, me parece muy y bien. salgan y la gente, bueno, hagamos preguntas sobre el problema y luego ya saltamos? Me parece súper bien. Me parece Un correcto. par de minutos. Pongo el timer en... En 2. Venga. Si alguien quiere música, que la pida. Si no... Yo quiero música. Mientras tanto, quería comentar que es importante también que seáis time focus y que tengáis en cuenta la comunicación efectiva y ser pragmáticos. No sé poner la música, tío. Es mejor sin música. He fallado a mis promesas. No, mejor sin música, gracias. Vale, pues este es el que hemos hecho. Estaba Orlando y C, no sé si de qué es la C. Yo. Sí. El nick es C vale rar, pero... Cosme, me llamo Cosme. Vale. Pues a ver, lo que hemos hecho, pues hemos repasado un poco de qué iba la historia y tal, ¿no? Y lo que hemos hecho es, bueno, ponernos en la piel del usuario y pensar qué querría él o qué querría ver, y que es al menos la información más importante con la que debiéramos empezar para poder chequear el carrito. Entonces, había diferentes puntos que pudiéramos haber cogido para arrancar, pero nos ha parecido que el mejor para arrancar, o que un carrito no es un carrito sin un importe total, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es tener un importe total, ¿vale? Pero que todos los elementos que pudiera agregar al carrito, esto es nuestro, que pudiéramos agregar al carrito, tuvieran un impuesto fijo, todos, el 21%. Eso nos limita al inicio porque solo podríamos vender o chequear o comprar elementos con ese 21%, ¿no? Y que además estuvieran en Madrid. Este carrito solo funciona para vender elementos en Madrid del 21% de los caros, ¿no? Entonces accedería a una primera versión donde al ir a comprobar el carrito, él comprobaría que debe 19 euros, sin más información. Bueno, sí, con el 21%, pero sin más información. En una segunda release mejoraríamos el carrito para que tuviera una descripción de los ítems, para que viera los ítems listados, ¿vale? Sigue solo habiendo una
una dimensión con el tema de los impuestos, ¿vale? Con el tema de la ciudad. En una tercera release entregaríamos un carrito donde los ítems pudieran tener impuestos variables, ¿vale? Entonces ya tendría una segunda dimensión, la parte de los impuestos está puesto aquí por colores, ¿vale? El impuesto con el impuesto. De tal forma que entonces ya podría haber el total con el impuesto, los ítems y cada impuesto asociado a cada ítem, ¿no? Posteriormente y antes de pagar, pues podría aplicar un descuento sobre el total, que son azules, para no ir más abajo, pues lo hemos puesto en el mismo, ¿vale? O sea, en la misma columna. Y la release número 5 podría seleccionar la ciudad. Ahora mismo pues solo había una dimensión, que era Madrid. Todos los artículos tenían que ser de Madrid y nosotros hemos dejado para el final poder seleccionar una ciudad donde quizás los impuestos cambian y entonces aquí agregas otra dimensión a los impuestos, ¿no? Los impuestos van cambiando según la ciudad que selecciones y ese es el slide que hemos hecho. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy original también con el tema de Madrid, etcétera. Sobre todo lo que se detecta también es que la habéis querido hacer en varias releases y tiene mérito. Saltamos al siguiente porque tampoco se trata de juzgar, ¿eh? Es simplemente que cada uno comporta lo suyo y ya está. Y ya digo, no hay término bueno. Nosotros tuvimos más tiempo que vosotros para hacerlo. Hemos hecho una propuesta que después os compartiremos para también tener un poco de discusión. ¿Algo más a comentar? ¿Algo más? Yo podría ser el siguiente, por ejemplo. Venga, Jesús, dale. Venga. ¿Cómo se comparte? Aquí. Creo que sería aquí. ¿Veis la pantalla, no? Sí. Sí. Vale, somos el grupo 1 y le hemos hecho un poco estos dos casos de uso. No hemos hecho releases, no nos hemos dado cuenta ni que estaban, pero hemos ido un poco a las cosas que pueden ocurrir. Lo hemos dividido en dos, en revisar carrito y en el checkout. Revisar carrito sería un poco el listado de los productos añadido al carrito. Imagínate, estás comprando y vas con el carro en la mano por el supermercado. Y lo otro sería ver el número de unidades que tienes por productos. Y luego ya el checkout sería, porque claro, cuando tú vas comprando, mientras vas por los pasillos no sabes cuánto dinero tienes, cuánto dinero te está costando todos los productos que ya has comprado. Entonces, cuando ya haces el checkout, ya es cuando ves el precio por la unidad y el impuesto por cada producto. Y ya de una forma más global, todos los productos a la vez, podrías ver el precio total de los productos sin impuestos ni descuentos, el producto con los impuestos, el precio depende de la localización. No es lo mismo que vivas en Barcelona o Murcia que en Tenerife. En Tenerife tienen un impuesto súper reducido. Y luego también el tema del, por ejemplo, del código de descuento, sea del 12 o del 14. Y finalmente ya la combinación de todas las posibilidades del producto más los impuestos y menos el descuento en caso de que hubiera el descuento y para factura. Me gusta mucho como lo ha hecho el grupo 6 de añadir nuevas tablas. Yo creo que sería una solución bastante buena. Aquí hay una nueva que sea el tema de impuestos, otra que sea el tema del descuento y otra más para el tema de las ciudades, por ejemplo. Y eso sería un poco la cosa. Y ya sería, depende de la release, ir a lo de lo más básico a cada vez más avanzado. Y, por ejemplo, la combinación de impuestos, de producto más impuesto menos descuento, ya sería la última de todas las releases. Y empecemos por simplemente listar los productos individuales y poco a poco ir tirando por así. Esa es nuestra solución. Entiendo que cuanto más arriba, tiene más prioridad la nota. Sí, digamos que sí. No prioridad, sino complejidad. Entonces, ¿por dónde Y- empezarías?
Eso es lo que nos falta hacerlo. Sería empezarlo primero de todo por un poco por precio por unidad y puesto por producto individual. Y que te diga simplemente que este impuesto vale 5 euros y para adelante. Y ya en el futuro se iría viendo el tema de ciudades, descuentos y códigos. Vamos, que no habéis priorizado, simplemente habéis hecho un brainstorming para ver qué hay que hacer, pero no sabéis ahora mismo por dónde empezar. Exacto. Iba a decir que a lo mejor antes de empezar la cata está bien que organicéis esto para que sepáis qué queréis abordar primero y el orden. Dediquéis a lo mejor un ratito, unos minutos. Sí, ya pasa que no nos hemos dado cuenta del tema de la crisis. Está aquí, pero no le hemos hecho caso. Por eso he comentado hace un momento que me ha gustado cómo lo han dividido en 3 o 4 secciones por tema. Es decir, de impuestos un tema, el descuento otro y otro para ciudades. Y ya de ahí, de lo más básico, de unidades simples, a ya meterle distintas opciones, dependiendo de la ciudad, si tiene impuestos o no, etc. ¿Vale? Muy bien. ¿Algo que alguien haya visto que podríamos mejorar en algo de lo que hemos visto, cambiar o que le haya surgido dudas de lo que han presentado? ¿Alguien más quiere presentar, chicos? Yo presento Dale, Chema. Venga, dale. muy rápido. Pongo el timer de 2 minutos. Le Sí, damos. 2 minutos. Me sobran. No, ahí está, perfecto. Oh, madre mía. Hay tiempo y todo. Vale, veis mi pantalla, ¿verdad? Sí. Vale, pues lo que hemos hecho ha sido dividir. Lo mismo, Jesús no está solo. Nosotros tampoco hemos visto esto. No, que Pero nosotros que somos una empresa que hacemos Kanban. eso Entonces, te iba a decir, nosotros que hemos hecho Kanban claro, y vamos, vamos de arriba abajo. conforme tenemos una característica, se la entregamos al usuario. No nos esperamos Exacto. a que haya release. Exacto, esos Ahí son. está. Bueno, entonces, de hecho, hemos refactorizado esto bastantes veces, creo que 5 o 6. Hemos empezado escribiendo cosas, después nos hemos dado cuenta que la prioridad del usuario era otra, y entonces hemos empezado a dar la vuelta. Y total, que lo más importante del usuario, creo que aquí se aporta el valor directamente. Hemos dividido esto como en check card, que es para mostrar las cosas. Esto no es lo más importante. Lo más importante, digamos, que viene aquí. Entonces, primero calculamos qué es lo que tenemos que mostrarle, por así decirse, y después ya le mostramos lo que el usuario quiere ver. Y después ya podemos ir a indagar y, y mostrar más detalle o lo que sea. Y luego al final, digamos que la prioridad sería, trabajaríamos de esta forma para aportar valor cuanto antes y no así, porque si trabajamos así en horizontal, el usuario no tiene tanto valor en el primer sprint, por así decirse. Esto, pues un sprint pues sería pues, 2 o 3 de esto y así. Y ya por último, los discount por aquí. Y ya por lo que sí que hemos ignorado completamente ha sido las ciudades, porque no hemos visto que eso va a apoyar, porque aquí no pone nada de ciudad. Es verdad que se puede aplicar diferentes taxes por ciudad, pero no se indica eso en ningún momento. Entonces no hemos puesto a pensar que para qué está realmente, si es de Murcia o de Tenerife o de Barcelona, aquí en la información que tenemos no afecta para Claro. nada. No es que una necesidad del usuario saber dónde se ha hecho la compra. Simplemente es puedo estar aquí o allí. Y por eso pues lo hemos ignorado completamente. Y eso es 2 minutos. Tengo una pregunta ahí. Cada columna, hasta que no está abajo, ¿el usuario obtiene valor? O sea, es decir, actual discount. Sí. Sí, por ejemplo, aquí el usuario no tiene valor porque aquí estamos haciendo la calculación en sí misma, pero aquí ya display tax, aquí ya estamos aportando valor. Vale, Y después aquí calculamos otra cosa y después calculamos otra cosa y aquí ya demostramos más cosas. Sí, la Y idea ha aquí, sido un poco ¿sí? entre un par de tareas para entregarle, aunque sea algo parcial al cliente. Es decir, por lo menos lo de cumplir que vea los impuestos se ve en el segundo ticket Ujú. y luego ya lo otro un poquito va después. Pero en el segundo ticket el cliente ya tiene algo de valor y se cubre una de sus necesidades. Gracias. Pues chicos, no sé si les quería presentar, porque Sí, queda el tiempito. voy No súper sé rápido, voy si- súper rápido. ¿Sí? Sí.
Súper rápido. Vale, os explicamos un poco más o menos la propuesta que habíamos hecho hace unos días. Y básicamente a nivel de funcional, como de tareas, solo habíamos visto dos, que era primero reviso carro y después quiero añadir también códigos. Entonces, para simplificarlo al máximo, dijimos, bueno, pues mira, como usuario yo quiero solo poder listar los productos. Como usuario quiero saber también el número de productos, porque a veces te fijas para saber cuántos han metido, si te llevas uno, te falta uno, lo que fuera. Y tener el precio total, o sea, sumar el listado, los precios de estos productos y dependiendo del número de ítems que tengas, pero no añadirle ningún VAT. Eso quiere decir ningún impuesto. Eso quiere decir que esto solo se puede entregar en Canarias. Lo pusimos muy fácil, ¿eh? Entonces, vamos a hacer la primera release y solo vamos a poder ver qué productos hay, qué números hay y el total, no el total de cada producto de cada línea individual, sino el total que va a pagar. Entonces, en la siguiente release, que ya incluye al resto de España, puedes tener un precio con el VAT incluido. Podemos añadirle que también veamos el VAT individual de cada una de las líneas y... Ah, no, me equivoqué. Aquí quería decir el número de productos por ítem, sí, y el número de productos no se lo damos hasta la siguiente release porque tampoco era tan importante. Era más importante saber si has puesto dos tomates o uno. Que este también podría ser incluso menos importante, ¿eh? Podríamos haber hecho esto así. Después, una vez ya tenemos Canarias y España, le añadimos los códigos, que en realidad lo hemos puesto solo como una única historia de usuario. Te haría una pregunta, Lesmes. Sí. Ahí entonces lo que nos referimos es, si tenemos 3 tomates, tendríamos, digamos, una row, una fila por cada tomate, ¿no? Un tomate, 2 tomates, 3 tomates. Y luego en la segunda iteración vendrían con un número 3 por tomates. Lo podríamos haber hecho así, exacto. Lo podríamos haber hecho así perfectamente, Javi. Exacto. Y el número of items per product se podría haber estado en esta release. Dentro de aquí, totalmente. Es una buena iteración. Después, al final, le damos la posibilidad de añadir los descuentos y después ya dejamos otras cosas para las next releases que podría ser borrar items, añadir, reducir solo uno, etcétera, etcétera. Pero esto ya no estaba incluido. ¿Alguna pregunta? David ha dicho algo. ¿Quiere decir algo? Sí, entonces el tema de la ciudad era para despistar, entonces. Nosotros no lo tomamos así, pero la verdad es que la manera en que lo habéis entendido vosotros también es válido. O sea, tampoco hay una manera única de entenderlo, ¿eh? Pero sí que como planteamos el ejercicio era de, bueno, hay diferentes VATs o diferentes taxas dependiendo si estás en Tenerife o si estás en Barcelona. Era un poco trampa, la verdad. Y además me he dado cuenta... Sí. No, decía que nosotros sí lo hemos tenido en cuenta en el grupo 2, creo que podéis ver y ver la propuesta que hemos hecho. Venga. ¿Lo compartes tú, Edu? ¿O? Estaba intentando, pero me dice que no puede iniciar mientras otros participantes están compartiendo. Vale, pues yo os hago un segundo. Un segundo, que me deje. Ya está. Manu, mientras comparte... Edu, esto de Murcia y Barcelona puede liar un poco porque parece que Murcia está relacionado con el código de Murcia Software Crafters y el de Barcelona está relacionado con Codurance. Sí, lo pensé después, pero era también intencionado para la gente que viniera, si no... Bueno, en nuestro caso hemos empezado, la verdad, que un poco más a la izquierda, porque no se quería ver un flujo narrativo completo. Entonces tenemos la parte de completar el carro,
el esqueleto, teníamos todo lo que se puede decir que son las actividades gordas. Teníamos que completar el carro, chequear el carro, aplicar descuentos y luego checkout. La primera release la creamos con buscar productos por nombre. Habíamos contemplado varias opciones a la hora de buscar productos por nombre, buscar productos por tipo, buscar productos por código de barras. Entendíamos que inicialmente por nombre aplicaba mayor valor al cliente. Entonces la hemos metido dentro de la primera release. Entonces buscamos productos por nombre, le añadimos el producto al carro. Era como algo que ya de alguna forma completaba ese proceso. En la siguiente parte listábamos el contenido del carro por producto y que nos permitía chequear si era completo lo que habíamos elegido, y luego ya chequeábamos también por ítem, por precios y tasas, ¿no? Podíamos ver qué precios y qué tasas tenían. Es decir, incluso esta podríamos haberla bajado si no queríamos ver los precios. Ya dependiera un poco del contenido que tuviera esa release, si no nos interesaba o si no teníamos capacidad para entregar eso. La siguiente, en aplicar descuentos, comprobamos el origen del usuario para ver qué descuento se le podía aplicar, y luego una segunda historia que sería aplicar descuentos según origen. Y en la primera se supone que introduciríamos o validaríamos nuestro origen en la primera historia, y la segunda aplicaremos el descuento una vez que ha validado el origen. Y en la tercera historia mostraríamos el total a pagar y pagaríamos por tarjeta de crédito. También teníamos pagar por PayPal o pagar por transferencia, que la dejaremos para la siguiente release. En la siguiente release, pues lo que hacen es incrementando, como hemos dicho, como ha mostrado antes, de forma incremental nuestro producto. Ya nos permitiría buscar por producto por tipo, o nos permitiría consultar las tasas de un producto en concreto, los detalles, o calcular el precio total antes del descuento. En esta otra tarea nos permitiría comprobar si podemos aplicar descuento o no, y calcular el precio total en función después de haber aplicado el descuento. Y además en este apartado incorporaríamos la ficha de pagar por PayPal. Y la tercera release nos permitiría pagar un producto por código de barra, o decir, buscarlo por código de barra, consultar detalles del producto. Es decir, ya de alguna forma completaríamos la parte de la compra, de completar el carro. En la parte del chequeo nos permitiría listar el contenido ya agrupándolo no por ítems, sino agrupándolo en productos. Y en la parte de checkout añadiríamos la parte de pagar por transferencia, y de alguna forma pues terminaríamos nuestro producto. Esto sirve. Mira. Un momento. Ahora. Y esa es nuestra propuesta. Muy bien. Sí, está muy bien también lo de completarlo para tener el flujo narrativo. Lo teníamos en el ejemplo que he mostrado antes, pero lo he borrado para quitar algo de ruido, pero tiene todo el sentido, que realmente, como estamos haciendo un ejercicio muy centrado en una funcionalidad para que la cata no sea súper larga, pero cuando hacemos algo tiene sentido que tenga todo el flujo. Vale, chicos, pues si os parece bien, ahora lo que pasaríamos a hacer es a la parte de la cata. No sé cómo se sienten todos los equipos con esta parte. A lo mejor no todo el mundo se siente cómodo con programar. Si es así, podéis decirlo y intentamos juntaros en otro equipo, porque tenéis firmas de management o de lo que sea, no pasa nada, ¿vale? O sea, que esta parte también podéis aportar todos, ¿vale? Entonces, al final de cada uno de los boards de los que hemos dejado antes, tenéis un repositorio de GitHub, ¿vale? Es una boilerplate, una cata, un setup para una cata. Está en Java, en PHP y en JavaScript. Si alguien no se siente cómodo con alguno de estos lenguajes, puede utilizar un boilerplate que tenga, ¿vale? Y la idea es intentar representar el working skeleton y la primera release, ¿vale? Por lo menos. En estos 40 minutos que nos quedan para abordar el problema. No sé cómo lo veis. ¿Parece bien? Tenemos 20 minutos y 10 de discusión. Vale, entonces, joder, gracias por el timing. Sí, no, pregunto. Es más una consulta. Viendo el tiempo que tenemos, quedan 25 minutos hasta las 8. Hacemos 20 minutos de coding y 5 de respuestas. ¿Preguntas?
sharing. ¿Sí? Vale, vamos a ello. Pues le voy a dar a las breakout rooms. Teniendo en cuenta que somos menos, ahora, Javi, ¿cuántos hacemos los grupos? ¿De cuánto hacemos los grupos? Yo lo haría de 5. ¿4 o 5? Pero es que, bueno, pero para que estuvieran los mismos, ¿no? estar los mismos, es por eso más que nada. Si os va bien en trabajar con otras parejas, pero era por no romper esa dinámica de grupo que ya está creada. ¿Sí? ¿Os parece? Vale, pues voy a darle. Ahora nos vemos. Tienes razón, ¿eh? ¿Lesmes? ¿Sí? Hola, sí. Vale. Tienes razón, Javi. Es que por no romperlos. Hola, SR Mesas, que se ha quedado aquí. Quizás es porque has entrado ahora. Estás muteado, ¿eh? No te escuchamos. Es que no está en ningún grupo. Grupo anterior, ¿no? Entonces, hola, a ver si... Ha salido. Se ha pirado. Vale. Vale, voy a saltar yo al room 7 y... Hola. ¿Qué tal? Bien, bueno, y todo el mundo con problemas de la configuración. Esto nota para la próxima. Pero bien. Estaban... Algo que podía ayudar ahí. Lo voy a cerrar, ¿vale? Y que vuelva todo el mundo. Vale. Hola a todos. Hola a todos. Perdón por el... Os hemos sacado de la zona. ¿Podemos seguir escribiendo? No ha roto el clima, tío. Os he sacado A tomar completamente. por saco. El flow fuera. Hoy ya no Arriba el salen lápiz. features. Levantar las manos del teclado. Bueno, perdonad porque nos hemos alargado antes y sí que es cierto que la configuración se va un tiempo, que entonces, bueno, pues aquí cuesta un poquito más. Pero bueno, si alguien quiere enseñar un poco, ¿no, Manu y Lesme? Los test que tiene o las clases que tiene. Si alguien se siente cómodo, puede hacerlo. Si no sentís cómodo, también es un espacio seguro. Es decir, esto no está diseñado para criticar ni para nada mucho menos. ¿Nadie? Vale, perfecto, no pasa nada. Si nadie se siente cómodo, perfecto. ¿Qué ha pasado? Perdona. Sí. ¿Qué ha pasado? Que le di al botón de salir sin querer y acabo de entrar. Que si queremos enseñar el código. Por supuesto. Ahí estamos. Sabía que le iba a decir. Por eso digo, ya verás, alguien va a llegar y lo va a decir, me conozco quién. Pues dale, Chema. ¿Ya? Venga. Sí. Venga, vamos. Un segundo. Compartir pantalla. Estabais en Java vosotros, ¿no? No. En PHP yo gritándole a Chema en la oreja. Es decir, que esto ha sido stream programming de verdad. Esto ha sido 100% allá, guapo. ¿Veis mi pantallita? Sí. Vale, a ver si pongo esto. Vale, pues venga, pues esta sí la he catado. Básicamente, esto ha sido. Aquí están los 3 cómics que hemos hecho. Test displays item with quantity and with price. Eso es la cosa guapa. Un segundo. Tengo aquí las caras y no puedo ver la pantalla completa. Vale, pues
Lo que hemos hecho ha sido empezar, por supuesto, con los tests. Hemos empezado definiendo un carrito. O sea, aquí a la izquierda podéis ver, hemos empezado por... Esto es lo que hemos conseguido hacer, donde están los checks. El Display Products List ha sido pues para eso hemos empezado haciendo un... A ver si se va a hacer mejor. Hemos empezado definiendo nuestro objeto de dominio y Ahí está. las operaciones básicas sobre el carrito. Y luego ya hemos ido iterando en base a los tickets y hemos ido modificando el display items, porque es la función principal que estaba afectada por los cambios de los tickets. Que realmente no se escribe mucho código, ha sido realmente pintar el ticket, entre comillas, el carrito, entre comillas, y ya empezar a añadirle valor a esa impresión de la información. Exacto, primero añadiendo el nombre, en plan, tómalo, ahí lo llevas. Después con una cantidad, ya está, getters, setters, y hemos ido refactorizando el código conforme y justo nos hemos quedado haciendo la columna total cost, está el test rojo y hay que hacerlo, nos falta eso, ponerlo verde. Y eso es lo que el usuario ya puede ver con el display items. Y eso es el código, 20 minutos. Súper guapo. Es interesante, tío. Sí, sí. Aquí habéis dudado, yo tengo una pregunta. Pues, ¿habéis dudado si hacer un test más sencillo de que sea solo display, comparándolo con el ticket, ¿no? Que era display los productos y luego otro test para la cantidad, o habéis ido directamente a es que hemos hecho... Claro, no. Hemos empezado con test sencillos. Hemos empezado a hacer solamente con no lo he esto. visto, tío. Lo que pasa es que no lo hemos dejado, sino que hemos iterado sobre el mismo test todo el tiempo. Que al final la funcionalidad realmente es la misma. Es decir, que el cliente tenga una impresión de su... Yo lo llamo ticket porque al final es lo típico de línea de detalle. Pero realmente ha sido dar una primera funcionalidad de que, vale, ¿qué es lo que llevas en tu carrito, tu lista de cosas? Luego, vale, ¿cuánto llevas de cada cosa? Ahora, ¿qué vale todo lo que llevas? Uno, cada cosa que llevas. Es decir, hace un poco ir subiendo, es decir, incrementar el valor del producto. No ha sido realmente coger y decir, hago el carrito y ahora pinta esto o pinta lo otro, no, sino que al final la funcionalidad es la misma, solo que tiene más características. Claro, de hecho, como puedes ver aquí, en este cómic se puede ver como antes, no teníamos ni getters ni setters, era simplemente ítem con nombre. Ya está. ¿En qué nombre? No teníamos ni set nombre. Lo pasamos por el constructor y ya lo pintábamos. Después hemos visto que hacía falta más argumentos como la cantidad, el precio unitario y tal, que eso venía después. Pero claro, si aquí empieza a poner el constructor todos esos números, no sabes qué es cada cosa, y entonces hemos dicho, bueno, vamos entonces a hacerle un DTO y vamos a hacer setters aquí, que se vea más claro. Eso es una decisión de refactoring. Muy chulo. Eso es. No hay más. Chicos, a ver, Manu y Lesmes son, bueno, y todos, ¿no? Son las 8, en teoría era la hora oficial. No sé si hay alguna pregunta más o cosa que comentar. ¿Qué ha parecido? ¿Repetiríais? Eso. Con más tiempo repito, porque Muy bien, la verdad es que es verdad, bien. a mí me ha gustado no sé, de hecho me ha jodido cuando me ha sacado, porque era en plan, joder, que íbamos a sacar ya otro. Hacemos una cosa, terminamos la cata en otro momento, esta iteración y otra iteración, o os sentís cómodos, ya que habéis hecho la parte del user story mapping y os apetece en otro momento retomar esta parte. Supongo que mucha gente puede interesar. A la que no, también es abierto a decir que no, estamos todos sin problema, ¿eh? ¿Alguien más puede enseñar también su código? ¿Alguien ha hecho más código, no? ¿O soy el único que hago aquí? Nosotros casi terminamos. ¿Ah, sí? No. ¿Quieres presentarlo, David? Sí. Por favor. Si no os importa, ¿eh? No, fíjate. No, si lo digo por el tiempo, digo también. Bueno, pues lo que hemos hecho es partir de un test donde lo hemos utilizado como pretexto para crear las clases. No teníamos el ítem, no tenemos el ítem scope, no tenemos nada, y es que me he puesto a darle al intro como un loco y a crear clases y al insert, y me ha salido aquí un espagueti muy guay, pero
Pero tiene nombre, tiene precio, tiene tags y es que no nos ha dado tiempo. Hemos tenido ahí problemillas con el Go With Me y tal y no hemos podido avanzar mucho. Solo tenemos este commit. Ya está. Así que poquito. Par de minutos más y esto está acabado. Y en producción ya. Ese es el commit rojo del test que queréis hacer verde después. Sí. Sí. Quizá habéis hecho demasiado código en el test de primeras. Tenéis que haber empezado con un test Pues más sí. sencillo. Del ítem, sí. Puede Como ser. por ejemplo, solamente la construcción del cart o del ítem ese que estabas haciendo. Sí. Pero, lo que habéis hecho básicamente ha sido como una especie de un test de, ¿cómo sería? De arriba, más arriba, no un súper pequeñito, sino que eso como el caso de uso entero, que queréis esto entero, cuando eso esté, está bien. Y ni eso porque no lo hemos acabado. Ok. Bueno, entonces, ¿os apetece que continuemos otro día, que probemos a intentar terminar en otro momento? O si alguien como he dicho antes, si alguien quiere, si no, no pasa nada, cerramos aquí y ya está, ¿eh? Por mí guay. Yo por mí también, sí, continuar con esta, sí. Vale, os recuerdo que os dejaron arriba en el chat una encuesta de feedback, ¿vale? Que voy a ver si puedo recuperar por si acaso. Y os la dejo por aquí, ¿vale? Por si queréis contestarla y darnos feedback de qué os ha parecido para mejorar, cambiar cosas y sobre todo para poder hacer eventos de estos guays que os gusten a vosotros. Al final de esto va el tema también, ¿no? Sí, ¿Vale? muy chulo. Vale, pues muchas gracias, chicos, y esperamos veros pronto. Esperemos que lo hayáis pasado bien y ya sabéis. Nos vemos en la próxima. Venga, un Muchas saludo. gracias. Gracias. a todos. Genial. Hasta Manu, luego. hasta luego. Chao, Manu, chao. antes de que cuelgues, ¿me oyes? ¿Con quién tengo que hablar sobre la presentación de Closure que queríais que hiciera para...